Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secano y su programa Protagonistas los saluda una vez más desde la sala de su casa, desde su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy hemos invitado a dos periodistas caleños, a Giovanni Serrano. Buenas noches, Giovanni. Don Alberto, muy buenas noches a usted y a toda la amable teleaudiencia. Y a Luis Alfonso Mena. Buenas noches, Luis Alfonso. José Alberto, buenas noches, Giovanni, y a toda la amable audiencia que nos sintoniza esta hora en el Valle del Cauca. Ellos dos son periodistas, pero tienen una particularidad, que ambos trabajan intentando hacer periodismo no tradicional, no en el formato convencional que todos conocemos. Luis Alfonso es catedrático universitario, dirige cátedras en las carreras de comunicación social en algunas universidades y particularmente en la Santiago de Cali, pero desde hace varios años viene trabajando el periódico Paréntesis, que lo comenzó en internet como una experiencia de aprender a hacer periodismo y reportería con sus estudiantes. Hoy ese periódico ya también sale en formato impreso, pero lo particular es que ha trabajado haciendo de incubadora este periódico, este medio de información, incubadora de nuevos talentos periodísticos vallecaucanos. Y Giovanni Serrano, además de que ha pasado por todos los medios, tanto radiales como de televisión y algunos escritos, hace ya algún tiempo decidió también apostarle a la televisión por internet. Tiene su propio programa, su propio canal, llamémoslo así, que se llama Así Fue, y desde ese punto de vista nos ha llamado particularmente la atención que dos periodistas que, sin renunciar a los formatos convencionales, han querido apostarle a nuevas maneras de hacer, de traernos la noticia, de traernos la crónica, el reportaje, la investigación. Pues los hemos llamado a que conversen con ustedes y conmigo sobre el significado político que tiene hoy la llamada retención del periodista Romeo Languey, periodista francés de Radio France 24 y de Le Figaro, que en los últimos días aparentemente no, ya está confirmado que ha sido retenido en condición de prisionero de guerra por las FARC, y que ha desatado toda una discusión porque las FARC pretenden que se abra un debate sobre el papel de los medios y de los periodistas en el cubrimiento del conflicto interno y, en todo caso, un lío también diplomático porque estamos ante un extranjero que en nuestra tierra de nuevo vuelve a ser secuestrado. Giovanni, ¿qué significa para usted como periodista con más de 2 décadas de experiencia en el oficio la retención o el secuestro, el hacer prisionero de guerra a un periodista corresponsal de Francia? Es muy delicado y lo decimos porque los tratados internacionales son muy claros en esto. Cualquier persona civil desarmada que sea detenida por uno de los grupos, una de las partes que están en contienda en ese momento en guerra, es una persona civil, no puede ser declarada como prisionero de guerra, mucho menos, y el último, la ONU lo decía a través de lo último que se dio las declaraciones de México, cuando decían que el oficio del periodista tampoco puede ser declarado objetivo militar o declarado prisionero de guerra, porque es una persona que no tiene ningún arma diferente a su cámara de video, a su cámara fotográfica, a su computador, que está en el hecho que tiene que convivir con las partes. Voz. Claro, y a su voz, que tiene que convivir con las partes para poder entregar una información. Entonces no puede ser declarado, como se pretende ahora, declarar al periodista francés un prisionero de guerra. Luis Alfonso, ¿y para usted qué significado político tiene la retención de este periodista francés? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer alusión a la circunstancia en que se produjo este hecho. Y creo que allí
hay un primer punto de debate y de discusión, porque creo que se infringió un precepto fundamental de las normas del derecho internacional humanitario, que es no estar enrolado de una u otra forma con una de las partes en conflicto. Entonces creo que allí hay un primer elemento que debe ser objeto del análisis, independientemente de la posición que podamos tener en relación con el hecho. Los convenios internacionales, los convenios de Ginebra, esos protocolos, identifican a los periodistas como civiles que no pueden ser objeto de ninguna clase de retención por parte de los actores de un conflicto, y menos cuando el conflicto es interno. Pero fíjense que en este caso hubo una gran falla, y es que el periodista iba enrolado para hacer un cubrimiento, pero iba enrolado en una de las partes del conflicto, y además de eso llevaba un chaleco y un casco, ¿no?, con las insignias según se ha reconocido por las partes del Ejército Nacional. Entonces allí hay un problema delicado. Él, a sabiendas de que allí se le podía identificar como una de las partes, se despoja de esos elementos, y al parecer, al identificar él que se encontraba en desventaja el ejército frente a la ofensiva de la guerrilla, pasa al lado de la guerrilla, al parecer para seguir desarrollando su trabajo periodístico. No está claro eso, no lo sabemos hasta el momento. La guerrilla dice que lo captura porque identifica en él a una de las partes, habida cuenta que, como se ha dicho, tenía estas insignias y estos elementos de uso de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero, si usted me lo permite, hacer alusión a este documento, porque es muy importante. A partir de esto yo creo que se debe originar un debate en relación con la necesaria formación, instrucción y entrenamiento de los periodistas. Y es un entrenamiento, una formación, una capacitación que la tenemos que hacer nosotros, desde nuestras propuestas, desde nuestro escenario, desde nuestra iniciativa, no porque la iniciativa la tome una de las partes en conflicto. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, produjo en el año 2006 este manual de autoprotección para periodistas en el conflicto colombiano. Y fíjese la primera recomendación: ¿qué evitar en zonas de conflicto? Dice la FLIP: vestirse con ropa de corto diseño militar y portar armas o hacerse acompañar de gente armada, cargar elementos que puedan generar confusión, esposas, prismáticos, etcétera, y souvenirs de uno de los grupos armados ilegales. De igual manera dice: debe evitarse transportar a miembros de la fuerza pública o de los grupos armados ilegales en los vehículos de la prensa, cosa que a veces se hace, no tanto porque transporte, sino porque los periodistas se transportan en vehículos de una de las partes del conflicto, como ocurrió en este caso. ¿Qué más dice? Yo solamente estoy destacando como los más importantes: que los medios deben garantizar y financiar el transporte de los periodistas que se desplazan a zonas de conflicto. ¿Qué más? Y una sugerencia muy importante: los medios de comunicación deben evaluar la posibilidad de adquirir un equipo básico para periodistas que se desplazan a zonas de conflicto. Dicho equipo debería estar compuesto por un kit de primer auxilio, chaleco antibalas y casco no camuflados y debidamente señalados con la palabra prensa. Y eso está aquí, en este manual de autoprotección de la FLIP. Bueno, pero entonces yo creo que allí hay un primer elemento que hay que tener en cuenta. Usted tiene razón. De suyo estamos en contra de la retención a partir de los convenios de Ginebra, estamos en contra de que se continúe la retención del periodista, pero creo que hay que ir más allá en ese debate. Siguiendo, hilando su idea, su reflexión, Luis Alfonso, se pregunta uno, Giovanni, pero ¿qué explicación tiene que un periodista con más de 12 años de corresponsalía en guerra, porque lleva más de 12 años haciendo este tipo de trabajo, por lo menos aquí en Colombia, infringe este tipo de protocolos de seguridad que la propia
prensa organizada ha establecido. Suele pasar, y suele pasar mucho, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Hablaba con muchos amigos corresponsales de guerra antes de venir al programa, precisamente para que me documentaran ellos sobre la experiencia que ellos tienen y lo que ellos padecen. Y me dicen ellos algo que es muy cierto. En Colombia, hablar de Colombia de investigación como tal, a través de los medios de comunicación, nosotros lo vemos. Las principales cadenas siempre las vemos que van en los vehículos oficiales militares a los sitios. Entonces la pregunta es, cuando esas cadenas, ¿por qué no van entonces con el otro grupo también a otro lado? Vemos la otra parte entonces, cuando sucede caso, lo nombramos ahora, Holman Morris, entonces son tildados de izquierdosos, son tildados de auxiliadores y de aportantes hacia los grupos subversivos. Es un gran problema para el periodista de cuál es la forma y cómo tiene que llegar. No nos podemos llamar a mentiras. Desplazarse en un medio como el colombiano, en una guerra como la que nosotros tenemos, en ese sector, para hablar del caso del periodista francés, en una zona como el Caquetá, hablemos de una zona como el Cauca, no es fácil, y usted no llega fácilmente y no se puede desplazar fácilmente. Usted tiene siempre los problemas o paramilitares, tiene problemas con el ejército, con la propia autoridad local, con la propia autoridad, con los propios habitantes, o tiene problemas con las inversiones. Entonces, desplazarse como periodista, además de que implica un gasto inmenso para poder hacer ese trabajo, a veces el periodista busca también, bueno, pues si me van a llevar de aquí a este trayecto, yo me voy. Y es donde incurren en esos problemas y las recomendaciones que hace el conflicto. Pero entonces también, hay versiones de prensa encontradas. Las que predominan es que él iba en un convoy militar que estaba persiguiendo un laboratorio de coca. Aparentemente no se sabía que ese laboratorio tenía que ver con las FARC. Eso explicaría la tranquilidad con la que el periodista aceptó ponerse un chaleco militar y un casco militar. Si él, en gracia de discusión, si él hubiera sido consciente que estaba entrando a la boca del lobo, donde se iba a encontrar era con un contingente guerrillero en armas dispuesto a combatir, ¿habría aceptado ponerse ese tipo de indumentaria militar? Es que, José Alberto, todo el mundo sabe que esa es una zona de conflicto. Y si se pone esos elementos, es porque sabía que allí había un riesgo en el operativo que se está desarrollando. Así fuera un operativo antinarcótico, se sabía que estaban ingresando a una zona del conflicto, porque es que en el conflicto colombiano usted no puede coger pues con pinza y separar unas cosas de las otras, ¿no? Hay muchas interrelaciones, hay muchas circunstancias, hay muchos enfrentamientos entre los elementos que constituyen ese conflicto, etcétera. Mire, una alternativa frente a esta circunstancia es que los medios de comunicación y los periodistas se despojen un poco de su competencia, que también pues continúa y se ha vuelto, digamos, un acicate permanente en el ejercicio de los periodistas, y procuren desarrollar trabajos colectivos, que vayan varios medios de comunicación, se pongan de acuerdo para poder ir ellos autoprotegiéndose varios medios de comunicación. Si no lo quiere horizontal, póngalo vertical, que vaya uno de prensa, que vaya uno de radio, que vaya uno de televisión, y entonces se colaboran, se solidarizan y se pueden autoproteger más fácilmente para evitar tener que estar enrolados en uno de los bandos. Aquí en el periódico Paréntesis, sobre el que usted amablemente hacía alusión en la introducción del programa, precisamente nosotros llevamos una crónica muy interesante que escribió Milton Fabián Henao, que es uno de los integrantes primigenios del periódico esta. Y aquí hay un ejemplo de cómo cubrir esa información. Mire, ¿qué hizo Milton Fabián? Fue enviado por el canal internacional Telesur a ser el primero, y fue el único, en llegar a la población de San Gabriel de Cachoeira, en el Brasil, que es la población limítrofe más cercana hacia el lugar donde se encontraban los 10 miembros de la fuerza pública que iban a ser liberados por las FARC hace como un mes. Una zona roja de la Amazonía. Exacto. Entonces, ¿qué hizo él? Él no se enroló en ninguna de las partes, ni siquiera con Colombianos y Colombianas por la Paz, que es una organización civil. ¿Qué hizo él? El canal le financió, eso sí, a un alto costo, le financió el desplazamiento desde Bogotá a través de la selva, y después por 3 días por el río Baupés. Él narra aquí en esta crónica toda esa travesía, por eso la titulamos Travesía en busca de los liberados. Es una crónica en la que él narra
todo lo que le tocó vivir durante 3 días, y describe las regiones, y describe las diferencias sociales, y describe los grupos étnicos y sociales, hasta llegar a San Gabriel de Cachoeira, financiado por el canal, y él solo con su camarógrafo. ¿Por qué? Para evitar que se le señalara después que estaba enrolado con una de las partes. Yo creo que esa es la actitud, pero eso cuesta. Y los medios tienen que tomar una decisión política y económica también, meterse la mano al drill para financiar la independencia en el cubrimiento de la información de sus reporteros. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, lo que se debe buscar. El deber ser, ¿no? Lo que uno quiere de pronto, pero es muy difícil, lo otro es muy difícil entrar. En este caso estuvo muy bien, pero a veces es muy difícil entrar en unas zonas donde tenés que pedirle permiso tanto a las autodefensas, al ejército, a la policía, a los grupos subversivos para tú poder realizar tu trabajo. Vienen todos los problemas del mundo. Si tú llegas a entrevistar el grupo subversivo cuando regresas, todo el mundo quiere que tú le des información. Lo mismo pasa si estás en el ejército, entonces va para la otra parte. Entonces siempre, como le decía, siempre el periodista va a estar en la mitad. Siempre el periodista es donde prevalece entonces la ética que tenga el periodista. Es donde permanece el profesionalismo que él tenga para poder manejar y todo eso. Pero lo que dice él es fundamental. Mire, hablar de investigación en Colombia es muy difícil, porque los medios de comunicación no les interesa. A los grandes medios no les va a interesar. Para uno hablar de investigación, de un análisis, estamos hablando de un promedio de ¿cuánto? 8 meses, 1 año de pronto. Usted a los 2 días, si usted no tiene información, ya pulpita, te están sacando del medio. Te están sacando del medio. Llegar a adentrarse, como lo hace este periodista, como lo hacen los periodistas de guerra, que se adentran por temporadas muy largas. Son temporadas muy largas que tienen que estar ellos haciendo la investigación, no es muy fácil. Entonces uno tiene que entrar como a jugar. ¿Qué hago? Si estoy dentro de la guerra, ¿qué hago? Si yo voy en un carro y empiezan a sonar, como dicen ellos, una cosa es hablar sentado acá en la ciudad y otra cosa es sentir el zumbido de las balas. Usted tiene que protegerse de alguna forma. No sabemos y desconocemos qué es lo que ha pasado en este caso el periodista francés. Bueno, si asumimos que al periodista lo van a liberar como todos esperamos que lo hagan lo más pronto posible. Hay una frase aquí que colocan a través del Twitter y dice, acerca del periodista, dice: la prensa puede estar secuestrada, está secuestrada la libertad de información, libérenlo ya. Yo creo que es lo que está pidiendo todo el mundo, porque es muy significativo. Es decir, esto no puede servir de ejemplo para que entonces mañana, para poder hacer un debate nacional, secuestremos entonces a otro periodista, ya no de guerra, sino uno de la ciudad. A eso entonces vamos a llegar nosotros. Y ahí exactamente de ahí me quiero pegar, Giovanni. Aquí estaríamos comenzando a recorrer un camino lleno de dinamita, que es el mismo que con el narcotráfico ya hemos recorrido en Colombia y que hoy en América Latina dolorosamente se está viendo, por lo menos en México de manera terrible. Esto sería premonitorio lo que nos puede pasar a futuro a los periodistas. Sí, no, y ha ocurrido. Es que la historia nuestra está inundada de atentados contra el ejercicio del periodismo. La época que se identifica como el narcoterrorismo, que fue la década de mediados de los 80 hasta prolongada la década de los 90, de los años 90, fue precisamente eso. Y allí murieron muchos periodistas. No solamente el director del Espectador, que fue objeto de un atentado criminal del narcotráfico espantoso, sino también Jorge Enrique Pulido y muchos otros periodistas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Realmente nuestra historia está llena de esos casos, pero además creo que los periodistas no podemos seguir quedándonos en el plano de la queja. Los periodistas tenemos también una responsabilidad para afrontar estos atentados contra la libertad de expresión. Todos los días se escuchan denuncias sobre cómo se persigue a periodistas que hacen reporterismo con pequeños medios de comunicación en zonas alejadas. Nadie se da cuenta de eso porque a nadie le importa, pero en este caso sí importa porque esto es todo un asunto internacional, diplomático, con Francia. Existe el antecedente de Ingrid Betancourt y el gobierno Sarkozy trabajando también para que fuera liberada, etcétera. No es lo mismo
el periodista de carácter internacional, a tantos centenares de periodistas que en Colombia se juegan la vida en pequeños periódicos, en pequeñas emisoras. Mire, yo lo escribí en algún artículo que publicamos en nuestro periódico virtual, en paréntesis, el caso del periodista el director de un periódico muy pequeño llamado Democracia de Cundinamarca, algo así. Nadie le hizo el seguimiento a ese periodista que perdió el juicio frente a una dirigente política muy poderosa por el solo hecho de que la cuestionó en una editorial, y lo condenaron por calumnia, y lo perdió, claro, incluso en segunda instancia, el de Leonor Serrano lo perdió en segunda instancia. Yo no escuché a nadie levantando su voz para protestar y convocar protestas masivas. A nadie le importó. ¿Por qué? Porque es un periódico pequeño que aparentemente intrascendente para la política nacional, incluso hasta para la regional, pero ese periodista es tan valioso y ese medio es tan valioso como los grandes medios, y aquí ha habido casos gravísimos de periodistas perseguidos, asesinados, que se han tenido que ir al exilio en regiones de conflicto. Hacer periodismo en las regiones es lo más difícil. Hacer periodismo desde Bogotá, mamey, no, protegidos por el poder político, por el aura de la capital más importante del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacer periodismo en las regiones, donde usted tiene a 4 pasos a los enemigos, a todos los actores del conflicto, y a todos los actores, no solo del conflicto armado, sino también los actores políticos y los actores económicos que también presionan, la corrupción, que es otro factor de violencia y de atentado contra la libertad. Luis Alfonso, de expresión. usted toca un tema bien importante. Hay diferentes formas de secuestro y los periodistas llevan muchos años secuestrados. Y una forma del secuestro es la forma de la implementación laboral que tienen los periodistas. Claro. Mire ustedes cuál es la forma como están trabajando los periodistas hoy en Colombia, porque ya generalizó. En Colombia trabajamos es por cupo. Usted trabaja, o sea, tienes que trabajar doble. Tiene que estudiar para comunicador social, periodista, y tiene que estudiar también entonces para vendedor. Porque tienes que vender para poder subsistir y para que subsista la empresa con la que usted trabaja. Entonces, es una forma de secuestro también, y desde ahí Luis Alfonso toca el tema. Los periodistas en Colombia y en Latinoamérica somos muy desunidos, y por eso está pasando lo que está pasando. Esa fórmula, ese mecanismo, llamémoslo, de vinculación laboral del periodista a los medios, ¿es solo colombiano o está generalizado de acuerdo a las experiencias que ustedes tienen? Hay experiencias ecuatorianas también, pero es que en Colombia ya es descarado. En Colombia hay que decirlo, es descarado, y lo más triste es que los periodistas lo hacen porque ya no encuentran otra forma. Yo le pregunto, hagamos el análisis, ¿cuántos medios de comunicación están pagando un sueldo digno? Que tengan una seguridad social, que tengan la pensión. ¿Cuántos son? Muy pocos. Muy pocos. Y usted encuentra a los periodistas, a Dios gracias para los compañeros, los colegas, llevan mucho tiempo ahí, o sea, son puestos muy fijos. O sea que usted no va a encontrar, digamos, que haya la posibilidad de poder llegar ahí. Y eso es un llamado también para los estudiantes de comunicación. A ver, yo les hablo a ambos un poquito de la lengua para que sigan metiéndose en este tema. ¿Tiene uno la impresión desde afuera que hay cierto tipo de categorías periodísticas? Me explico. En el imaginario colectivo todos pensamos que un locutor deportivo, un periodista deportivo, un comentarista de fútbol, de ciclismo, etcétera, son muy bien pagos. Pero también tenemos más o menos la intuición de que los que cubren la noticia judicial, la noticia política, las ruedas de prensa con los gobernadores, con los congresistas y demás, son muy mal pagos. ¿A qué se debe esa diferencia tan extraña entre el que está gozando con el deporte y con la farándula y los que están en el pavimento y en el polvo todos los días buscando la noticia debajo de la alfombra? No sé, de pronto eso puede darse a nivel o en el plano de la televisión y en el plano de algunos editores de grandes medios, sobre todo escritos y radiales. Pero lo que está generalizado hoy en día es que los periodistas de muchas cadenas radiales y de muchos, incluso de periódicos e incluso de programas de televisión, tienen que volverse vendedores de pauta publicitaria con los riesgos para su independencia y su autonomía que ello implica, para poder tener un espacio desde el cual informar y desde el cual opinar. En ese sentido, entonces, los periodistas tienen que casi que
regalar su trabajo para poder vender una pauta y de ahí sacar, para pagarle al dueño del espacio y que le quede algo para él. Lo más lamentable, sin embargo, es que muchos de nuestros colegas se hayan habituado a ese discurrir, a esa circunstancia. Yo creo que todos estos hechos, el deterioro, la pauperización de la situación laboral de los periodistas, de los reporteros, debe ser objeto de discusión y debate entre los mismos periodistas. ¿Qué hacen los colegios de periodistas frente a esta situación? Muy poco, mire, muy poco. Y lo más difícil es, ¿de dónde viene el ejemplo? ¿De dónde sale esa idea de pagarle con pauta? Y uno tiene que irse a Bogotá. Y es triste porque tiene que irse uno a Bogotá, porque uno encontraba periodistas como Juan Gozaín, como Yami Armá, donde ganaban más por lo que ellos vendían a través de sus agencias publicitarias, en muchas oportunidades manejadas por sus esposas, que el sueldo que ellos tenían. Entonces llegaban a dar el lujo de decir ellos, no, pues lleguemos a una negociación con la empresa y yo sigo trabajando mejor por el cupo, por el nivel que tenían, y eso lo trasladaron. Lo trasladaron a empresas como, en paz descanse don Bernardo Tomón de la Rocha en Todelar, en Cali se vivió mucho. También llegó después con los cambios de Caracol, con los nuevos dueños, se empieza a dar también. De pronto una de las empresas que ha sostenido, y uno lo puede decir, es RCN, que uno sostiene y habla con los colegas y ve que sostienen, digamos, un campo. A nivel impreso puede hablar uno del país. Aunque Giovanni, por ejemplo, fíjese, hay una circunstancia gravísima. RCN, por ejemplo, televisión, no les paga las prácticas que hacen los estudiantes. De Cali van estudiantes a hacer práctica, ya que porque RCN, y entonces con la expectativa de que van a ser enganchados, etcétera. La ley, la reforma laboral del 2006 obliga a que las empresas paguen a los practicantes el salario mínimo y les paguen sus prestaciones sociales, los afilien a una seguridad social, les paguen su cuota pensional, etcétera. RCN no lo hace, porque se creen, pues no sé si medios extraterrenales, y violan la ley así facilito. ¿Por qué? Porque nadie reclama, porque es RCN, porque se creen con el derecho de que no, antes agradezcan los que están haciendo la práctica aquí. Exactamente. Y esa misma consideración la tienen los dueños de otros medios de comunicación. Pero lo más triste es que ya los estudiantes ya van enfocados a eso. Y sus familias. Ellos ya van enfocados a que tienen, si no salen en RCN y Caracol, entonces no. Entonces ustedes introducen otro elemento aquí para que haya más juego, y es que entonces en las facultades universitarias de comunicación a la postre no estamos formando periodistas, sino relacionistas públicos, promotores organizacionales que van con la mentalidad de cómo hacerse a un circuito social de donde puedan ellos devengar unos ingresos, haciendo buenas migas en los medios. Yo no sería tan facilista de hablar solamente de las facultades. Yo también le hago un llamado, y es a los gremios a nivel nacional, a los gremios de periodistas, a los diferentes círculos, las diferentes agremiaciones que tienen los periodistas, porque es desde ahí donde nace. Si nosotros tuviéramos unos gremios que quisieran respetar los derechos laborales, como dicen en las redes sociales, venga, es que yo también como, yo también merco, entonces no pretendan de que yo trabaje gratis, o no pretendan de que yo ejerza una doble función por el mismo pago, periodista y vendedor. Pero en relación con eso, José Alberto, yo estoy vinculado pues a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Santiago de Cali. Soy docente hora cátedra desde hace 16 años de manera ininterrumpida. Por mis clases han pasado, pues yo diría que ya miles de muchachos. Muchos de ellos están desempeñándose con lujo de detalles, lo digo con mucho orgullo, en medios locales, regionales, nacionales, incluso internacionales. Y nosotros, por lo menos en mi clase, no enseñamos a que la gente tiene que salir a vender pauta publicitaria. Lo enseñamos a tener una actitud y una posición crítica frente a la sociedad, pero también a formarse sólidamente, conceptualmente, y a ser competentes en el ejercicio de la profesión. Ese es el derrotero que nosotros trazamos. El problema es que cuando sale se pasa exactamente, cuando llegan a los medios se enfrentan con otra realidad. Yo les piqué la lengua, pero por favor, calmen. Vamos a un corte comercial y ya continuamos con este apasionante debate. ¿Hasta dónde la libertad de prensa es posible y es cierta en nuestro medio? Ya regresamos.
único que hago es generar empleo? ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Tyson Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Comunicado. El Frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Romeo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos, es prisionero de guerra, está levemente herido en un brazo, se le ha prestado la atención médica necesaria y está fuera de peligro. Estado Mayor Frente 15, Bloque Sur de las FAREP, Montañas del Caquetá, abril 30 del 2012. Ahí tenemos pues. Mire, yo quiero leerle algo, perdón. Sí. Hay algo que dice, la resolución 1738 del 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reza que los periodistas profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zona de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales. A nivel internacional, lo que hablábamos ahora, los convenios internacionales son muy claros. Y el periodista, es muy delicado lo que está sucediendo, porque el periodista no puede entrar en ese juego de entonces tener que tirar para algún lado para poder defender ya su vida. Bueno, pues yo quiero retomar, yo quiero tratar de que hagamos una síntesis. Ustedes comenzamos haciendo referencia a lo que acabamos de escuchar de las FARC, donde mencionan que un periodista fue tomado prisionero de guerra en un combate y pidiendo después que se abra un debate sobre el cubrimiento que los medios le hacen al conflicto interno. Pero ustedes dos, que están en el oficio hace muchos años, están aquí hablando con muchos detalles de las circunstancias tan difíciles en las que el periodista en el día a día tiene que cumplir su oficio. Entonces surge una nueva inquietud. Cuando las FARC hablan de que los medios, se abre un debate sobre los medios, ¿está hablando a los dueños de los medios? ¿Está hablando a los periodistas? Si los periodistas quisieran asumir una posición y ponerla sobre la mesa, ¿los medios dejarían que saliera a flote? ¿O si son los dueños de los medios los que están de alguna manera parapetándose en el poder del medio para inducir al periodista a que asuma cierta posición? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, los periodistas reclamamos el cumplimiento de los protocolos internacionales, de la Convención de Ginebra, del Derecho Internacional Humanitario. Reclamamos que los periodistas sean respetados como civiles.
Y en ese sentido, obviamente, reclamamos la libertad del periodista francés. ¿Cómo debemos reclamar la de todos aquellos que en el cumplimiento de su función como reporteros en las zonas de conflicto, en la guerra interna o internacional, pues resulten involucrados y afectados? Eso es por principio de la solidaridad del gremio, de colegas, de periodistas. Pero creo que, como decía en principio, el debate debe ir mucho más allá. Y pasa porque los mismos periodistas estemos conscientes de cuáles son nuestras limitaciones y de cuáles deben ser los protocolos que debemos cumplir y de cuáles deben ser los comportamientos que debemos seguir. Por eso yo también en principio planteaba que una solución frente a estas circunstancias y frente a las dificultades de llegar solos a las zonas de conflicto es que haya un mínimo de solidaridad entre distintos medios de comunicación para poder acceder. Permítame, yo le corto allí, Luis Afonso, pero ese mínimo de solidaridad que usted invoca, que es razonable, puede estar siendo impedido por el afán de la chiva del medio periodístico para que trabaje el periodista. Claro. Y además muchas veces no es la misma la posición del periodista que la del dueño del medio de comunicación. Siempre hemos sostenido que fundamentalmente lo que existe en nuestro país y en general en la sociedad capitalista es la libertad de empresa por sobre la libertad de prensa, la libertad de empresa por sobre la libertad de prensa. ¿Cómo se expresa eso que parece un juego de palabras? Pues en el hecho de que cuando los grandes empresarios dueños de los medios de comunicación y cuando los grandes empresarios dueños del Estado, quienes trazan las políticas rectoras del Estado al estamento político, ven afectados sus intereses por denuncias y porque los medios de comunicación puedan estar dando a conocer hechos que no les convienen, entonces ahí no entra a operar la libertad de prensa, sino que ellos dicen defender tanto, sino la libertad de empresa. Y la libertad de prensa entra a funcionar para estos dueños de los grandes medios cuando ellos se ven abocados a las posiciones de otros que están reivindicando acciones colectivas que no les convienen a ellos o porque afectan sus intereses o porque afectan su estatus político. De modo que esto está atravesado por los intereses, por los grandes intereses del gran empresariado y de los que son sus voceros en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. De modo que no podemos ser inocentes ingenuos en relación con eso, ¿no? El monopolio de los medios, esa fuerza que empuja, por eso a ellos les duele tanto cuando se habla de medios alternativos, porque resulta que en medios alternativos ellos siempre nos miran así como pequeñitos y a veces encuentran que esos medios alternativos entregan una información diferente, llegan a donde ellos no llegan, estamos tocando con la comunidad, estamos llegándole a ellos, ahí estamos viviendo con ellos, entonces a veces hacemos mucho más que eso. Ellos básicamente, y uno para hablar de empresas multinacionales en Colombia, de medios de comunicación, ellos primero lo que les interesa es lo económico, o sea que su medio sea rentable económicamente, y posteriormente entonces ya sí miran a ver cuál es la capacitación que tiene para el personal que tiene como periodista y cuál es la seguridad que le brindan a ellos, y es lo que está pasando en Cali. Hablemos solamente de Cali y del Valle del Cauca, la posición que tienen los periodistas. Miren, los periodistas más mal pagos que tenemos nosotros los encontramos en nuestra región. La desprotección por parte del periodista es total. Encontramos periodistas que no tienen siquiera un CISBEN. Pauperización laboral. Pauperización laboral totalmente. Están trabajando, ni siquiera, ha llegado a tal punto de que antes trabajaban 60-40, 60 para el periodista, 40 para la empresa. Hoy es totalmente diferente, 70% para la empresa y te dejan un 30% y de ese 30% tenés que pagar los impuestos de Estado. Entonces lo que le está quedando al periodista es muy difícil, y decirle a una persona que tiene los mismos gastos, el mismo nivel de gasto de cualquier ser humano en Colombia, decirle a esa persona que de pronto en un momento tiene que tener ética y que si habla mal de un funcionario entonces no le pagan. Entonces es muy difícil de verdad ejercer el periodismo en nuestro país. Llegar a ese punto, digamos que es un clima donde a uno le da tristeza a veces encontrarse compañeros que no tienen siquiera con qué llegar a cubrir una nota. Bueno, y entonces yo vuelvo a mi obsesión. Y los gremios, los colegios de periodistas, ¿qué es lo que ha impedido que lancen una campaña permanente, sistemática, para de alguna forma, ¿por qué no?, hacer lobby y presión ante los dueños de los medios y ante la comunidad en general para que al periodista se le den unas mínimas? Es que el periodista tiene un oficio
que sin él sencillamente la sociedad termina estando en manos de la selva. Mire. Entonces a ese personaje hay que darle una cierta franquicia para que pueda ejercer su oficio. Seríamos facilistas si nosotros hablamos de que la culpa es de los gremios. La verdadera culpa, los verdaderos culpables de que estemos en esta situación, los periodistas en Colombia, somos nosotros. No hay un gremio más desunido que el gremio de los periodistas. Y usted convocar, te pueden ir a 1 o 2 reuniones, pero de ahí para adelante no. Entonces ya de ahí para adelante muchos de los periodistas quieren que todo siga funcionando lo mismo. Entonces que el Estado te financie la sede, que el Estado te financie las capacitaciones, que el Estado te financie la secretaria, que el Estado te financie y que con publicidad oficial entonces y estatal se da todo ese proceso. O sea, no hay un nacer del gremio donde, tú lo decías Luis Alfonso, donde los periodistas nos toquemos y bueno, vamos a financiar nosotros un proyecto que sea totalmente inmune a todo ese proceso político. ¿Y hasta dónde juega el ego de los periodistas de sentirse, bueno, si yo soy amigo del gobernador, del secretario de despacho, del congresista, del gerente de tal industria, eso me da un cierto roce social, eso influye mucho? Ese es uno de los factores, José Alberto, que lamentablemente hay periodistas, como usted lo dijo también en algún momento, que se creen de primer nivel, ¿no? De primera clase, entonces miran por encima del hombro a los otros, a los reporteros que trabajan en medios que no tienen tanta llegada y no tienen tanto alcance social. Allí se presentan muchas circunstancias. Muchos periodistas piensan como los dueños de los medios de comunicación en los que trabajan. Y pasan a hacer a desempeñar el papel de defensores de los dueños de esos medios, ¿no? Un poco creyendo que así ganan indulgencias pues frente al patrón, de que así van a ascender, de que así van a cuidar su puesto, su feudo, porque lo que les interesa es mostrar que están en un medio, ¿no? Porque como alguien dijo, uno por fuera del medio no es nadie, ¿no? Pero ahí está el error. Por fuera del medio también somos muy importantes y hay que romper con ese paradigma de que el periodista es importante solo cuando está en el medio, porque lo llaman las fuentes, porque lo busca el doctor X o el doctor Y entonces es importante para el alcalde y para el político y para el funcionario. No, ahí ese es uno de los paradigmas equívocos y negativos con los cuales hay que romper. Los periodistas valemos porque somos éticos, valemos porque somos profesionales y competentes, valemos porque le servimos a la sociedad, no porque seamos útiles en un medio al que busca la fuente solo porque le interesa reproducir su información. Entonces ahí juegan muchos factores. El solo hecho de que los periodistas piensen como los dueños de los medios ha llevado a muchos a odiar los sindicatos, por ejemplo, que son una manera de expresión de la clase. Y los periodistas hacemos parte de una clase que necesita representarse, necesita vocería, necesita reclamar. Aquí no hay sindicatos de periodistas como en otros países. En otros países hay sindicatos de periodistas y muy poderosos, pero ni siquiera los llamados círculos, ni los colegios, ni las asociaciones funcionan. Hay una enorme crisis de representación, de vocería, de unidad de los periodistas. Primero por eso, y segundo porque hay miedo, hay temor. La gente cree que uniéndose, que aliándose, que reclamando, entonces va a ser más estigmatizada y va a perder los pocos espacios que tiene, ¿no? Y eso es gravísimo. Ahí también hay un atentado para la libertad de expresión. El hecho de que el periodista sienta miedo y sienta temor porque reclama. Y es muy importante lo que estás diciendo, Giovanni. Nosotros no tenemos por qué estar pegados de las migajas del poder, pegados de que la administración municipal o departamental o la licorera no le celebre a los periodistas el Día del Periodista, el 9 de febrero, el 4 de agosto, el Día de la Libertad de Prensa. Por Dios, es una gran contradicción. Por eso fue que nosotros hicimos ese foro, José Alberto, al que usted asistió y se dio cuenta de la repercusión que tuvo, más de 300 personas, y estamos tratando de empujar esa propuesta de la Alianza de Medios Alternativos Independientes, que está abierta a todos los periodistas, porque consideramos que nosotros no tenemos por qué estar pegados de las migajas, que sea la administración las que nos dé un localcito, que sea la administración las que nos organice los cursos de capacitación, que sea la administración las que nos lleve a los desplazamientos. Por Dios, nosotros tenemos que apersonarnos de eso, y solo cuando asumamos una actitud independiente, así sea costosa, vamos a poder tener la vocería para reclamar en voz alta. La mejor forma de decir ahora a los periodistas y a los colegas es que ellos tienen que aprender, porque es que uno tiene que aprender cómo se está moviendo la sociedad. Es una sociedad de consumo donde yo tengo que también que trabajar, también comen, tienen problemas de salud, quieren recrearse, quieren vestir su familia. Pero al funcionario hay que decirle, y hay que ser muy claro, cuando usted compra una pauta, está comprando eso.
Si usted compra un comercial o una cuña, compra ese espacio. Usted no está la independencia del periodista no tiene por qué estar comprometida. No tiene por qué estar comprometida. Y uno siempre se lo tiene que decir al funcionario cuando le está dando la plata. Lo que pasa es que a veces nos da temor porque es tan escasa. Cuando usted habla de la clasificación, no es mentiras. Vamos al consejo, mira el consejo de Cali nomás, el escándalo suscitado por la administración anterior. Claro, 40 millones de pesos por comerciales, distribuidos ¿cómo? ¿A quiénes? Periodistas que uno no conocía. 40.000. Que uno absolutamente no sabe por dónde. Viene el otro tema, ¿cómo se está manejando la pauta? Entonces, si usted se llama doctor tal, entonces su programa cuesta 40, 50 millones de pesos. Pero si usted es un periodista, como están tasados todos, están por 1 millón de pesos con descuento de ley. No hay cada 2 meses y te lo pagan, llega caso en que te lo pagan a los 14 meses. La pauta es manipulada por las oficinas de prensa, ¿no? Y entonces depende del medio y del alcance. ¿Y los medios alternativos quedan por fuera, siempre. Yo me acuerdo que el gobierno de Jorge Iván Ospina, que llegó con esas ínfulas de gobierno social, entonces muchos medios alternativos creyeron ingenuamente, ¿no?, que como era un gobierno de un alcalde que se postulaba como social, es que pensaban, ¿no?, que entonces iba a haber gran apoyo para los medios alternativos. Cero, volvió todo a los grandes medios, incluso aquellos que lo atacaron en la campaña y terminaron de aliados. Esa es la realidad. Es que muchos pensaron con él. Porque además los funcionarios nuestros creen, muchos funcionarios del Estado, no solo aquí, a nivel nacional, creen que los presupuestos para publicidad son para invertirlos en la imagen de los funcionarios y donde ellos quieran. No, eso tiene que estar reglamentado, eso tiene que ser democratizado. Yo quiero llamarlos un poquito al orden a ustedes dos que están hablando de un tema tan interesante. Retomemos el caso de Romeo. En la mañana de hoy la W entrevistó a un periodista colombiano, Opita, de apellido Almario, desde Australia, quien parece que maneja la agencia de noticias Ancol. Y él estaba ratificándole a Julio Sánchez Cristo en la entrevista que efectivamente estaba circulando la información según la cual las FARC estaban pidiendo el canje del periodista Romeo por un periodista que estaba preso en Colombia, Pérez, y que había sido detenido en Venezuela y traído acá sin fórmula de juicio, entre comillas. Háblenme un poquito de esa lista, ¿cómo la ven ustedes? Porque ahí ya comenzamos a hablar de una especie de chantaje frente al caso. Sí, y es muy delicado, y lo que nosotros lo decíamos, no es porque sea un periodista francés ni internacional, es el solo hecho de ser un periodista. O sea, la libertad de prensa no puede estar secuestrada, la libertad de prensa no puede ser manipulada por ninguno de los actores del conflicto, para nada. Llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese ejército, llámese policía, no pueden entrar a manipular. O sea, en el momento que nosotros dejemos desgastar esa imagen, en el momento que nosotros como periodistas permitamos de que esto que está sucediendo avance más y se llegue por lo menos a un canje, no, tiene que ser liberación inmediata, liberación ya, como cualquier colombiano. Es que cualquier civil no tiene por qué estar secuestrado. Ahora, el tipo al que se están refiriendo como que lo quieren liberar es también un periodista, parece ser. Sí, claro, es periodista, y lo que decía el periodista de Ancol radicado en Australia es que primero que Ancol no es una agencia oficial de las FARC, que ellos reproducen información, lo mismo que Café Estéreo, que se hace desde Europa. Y en segundo lugar, creo que la solución no es esa, o sea, el proceso que se lleva contra este periodista debe seguir su curso y quienes están en la defensa dar la pelea para demostrar que él no tiene esa ligazón, esos nexos con la guerrilla, que él no es un combatiente, que él no es un guerrillero. De pronto incluso el hecho de solicitar un canje no le va a hacer bien, no redundaría en beneficio del mismo, porque entonces inmediatamente se le adscribiría y se le estaría implícitamente haciendo un reconocimiento de que está involucrado con la insurgencia, de modo que creo que esas son propuestas que surgen al calor de estas circunstancias muy coyunturales, pero confiemos que finalmente se dé la liberación. Yo en la declaración que ustedes pasaron ahora de este comandante de escuadra o de frente Ancísar, del frente 15 de las FARC, vi una actitud como de que se abría un interregno allí
que conduciría finalmente a la liberación. Tampoco he escuchado una posición oficial en la que diga que están solicitando ese canje. Eso lo hizo un periodista que reproduce información de las FARC por ANCOL desde Australia. Correcto. Y que reclamaba que ellos no son militantes de la guerrilla, que simplemente reproducen esa información. Vea, en estos minutos que me quedan de programa, no quiero dejar de hacer la siguiente pregunta. Ustedes de alguna forma representan medios alternativos, no solo desde el punto de vista de la mirada del oficio con la que ustedes actúan el día a día, sino de las tecnologías y de las formas de hacer periodismo con las cuales están trabajando. Usted está trabajando televisión online, usted está trabajando prensa en internet, ¿sí? E impresa. E impresa también, exactamente, pero me quiero referir a lo alternativo tecnológico, digámoslo, que no son los medios tradicionales. ¿Qué hacen ustedes o qué van a hacer o qué posición van a asumir como red de medios alternativos? Por ejemplo, en el caso suyo, Luis Alfonso, la Alianza de Medios Alternativos, y en el caso tuyo con tu programa de televisión online, frente a este tema, ¿ustedes han editorializado, han sacado algún tipo de reseña sobre lo que está sucediendo? ¿Han asumido posición en el caso suyo? Bueno, nosotros estamos en remodelación, entramos ya en 10 días, estaremos de nuevo, pero venimos con un especial, con un informe muy especial sobre este tema. Luis Alfonso. Sí, la posición nuestra es la que he vertido acá. Nosotros reclamamos la libertad del periodista francés por todo lo que hemos explicado, pero consideramos que independientemente de los llamados que se han hecho coyunturalmente, debe abrirse un gran debate. Primero, sobre la forma como los periodistas cubrimos el conflicto, la protección que nos debemos dar, la autoprotección que debemos generar, la forma como debemos capacitarnos y entrenarnos, y en segundo lugar, hacia el futuro, para que todo este debate que hemos dado hoy también tan interesante sobre la pauperización de la profesión llegue a algún lado con elementos de unidad de los trabajadores de la prensa, de los periodistas, para resarcirnos de tanta explotación. Bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido aquí a Giovanni Serrano y a Luis Alfonso Mena, dos periodistas suficientemente duchos y experimentados en el oficio, conversando sobre qué es ser periodista en Colombia y en el Valle del Cauca, a propósito del secuestro y de la declaración de prisionero de guerra que han dado las FARC al periodista francés Romeo Langlois. Lo que debe quedarnos claro a todos, a ustedes como televidentes y a nosotros, es que el oficio del periodismo hay que salvaguardarlo. Y hay que salvaguardarlo no solamente de los combatientes de lado y lado, legales e ilegales, sino de los combatientes sutiles que sin balas cercenan el derecho a la información de la población, que es la corrupción, que es la violencia delincuencial, que es el chantaje, la extorsión diaria, la pauperización de la que hablan ellos dos como periodistas suficientemente experimentados. Una sociedad que no reivindique el periodismo es una sociedad que está viviendo sin espejos para mirarse y para mirar de mejor manera su propia realidad. Así que hagámonos protagonistas de un mejor mañana. Buenas noches. Protagonistas, el programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.